como Dios ungió con espíritu y poder a Jesús, Jesús de Nazaret. Has amado la justicia, aborreciste la maldad, por lo cual el Padre te honró.
gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior. ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? ¿Quién podrá separarme de mi Salvador? Nadie puede arrebatarme de sus manos, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Aunque el enemigo venga por doquier, Yo solo en mi Cristo la confianza pondré. sabiendo que en sus manos me sostendrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguros te abrigaré. en necesidades muchas veces me encontré, Mas cuando soy débil, fuerte yo seré. sabiendo que en sus manos me sostendrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. ni lo alto ni lo profundo no temeré, Ni la vida ni la muerte nada me ha de hacer. tribulación ni angustias apartarme podrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente segura, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Pues estoy escondido con Cristo en Dios.
Ahora sí. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de Isaías. Y vamos a empezar hoy el capítulo número 30. Les invito a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Bueno, esta profecía fue dada, habíamos visto en el momento en que Asiria estaba atacando al reino del norte. Y habíamos visto que Dios podía haber salido a su defensa, porque cada ay, en caso de ser dado a su pueblo, bueno, habíamos visto que trae una oportunidad. Dios podría haber dado oportunidad, pero sabemos que ellos no pudieron sostenerse en su Dios. Ellos nunca, dice la palabra, tomaron consejo en Jehová. Dice, más bien se apartan de Jehová, dice. Se apartan de Jehová. Ellos rechazaron, desecharon el consejo, especialmente que Dios estaba dando a través del profeta Isaías. Y vemos que su manera de pensar, si nos ponemos en lugar de las demás naciones que estaban viendo el peligro que corría Israel, era muy lógico. Era lógico buscar ayuda en una potencia como Egipto. Era lógico. Y también vemos que para Israel esto era algo lógico, era algo razonable. Pero esto vemos que ocurrió con Israel porque ellos se apartaron de Jehová. Ellos buscaron una alianza con Egipto para protegerse de Asiria, porque ellos no vieron que Dios podía ayudarle. Ellos quisieron usar la fuerza que habían visto de Egipto. Y parece este verso, especialmente el verso 1, cuando Dios dice para tomar consejo, dice, y no de mí. Es como si Dios estuviese allí presente en la reunión y ellos están mirando la manera de defenderse de Asiria, pero nadie le pregunta a él. Allí está sentado, podemos decir, el todo sabio, pero nadie le tiene en cuenta. Nadie le tiene en cuenta. Y tomaron consejos entre ellos y vemos que a Dios nadie le preguntó. Había oportunidad todavía, porque Dios estaba ahí entre ellos aún. Y así es el hombre muchas veces. Así es el hombre muchas veces. Dios quiere realmente tener el privilegio de poder ayudarle, de mostrar su gracia. Pero muchas veces el hombre no quiere. No quiere seguir en su camino. Y más triste es a veces cuando vemos que nosotros como hijos de Dios a veces actuamos de la misma manera. En Jeremías capítulo 5, dice en el verso 22, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Así fue este pueblo. Este pueblo nunca realmente contó con su Dios. Este pueblo tenía un corazón, dice, falso,
y rebelde. Y esta era la razón por la cual no consultaron con Jehová, por su rebeldía. Realmente fueron rebeldes. La palabra cuando dice que fueron rebeldes, hermano, es verdad. Fueron muy rebeldes. Pero nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros también tenemos esta vieja creación que muchas veces domina y nos hace razonar y nos lleva a tomar las peores decisiones. Y puede ser muy razonable, puede ser como todo el mundo va a actuar, pero si no es de fe, bueno, no es conforme a las maneras de Dios. Y nosotros vamos aprendiendo esto a medida que vamos caminando con el Señor. Vamos aprendiendo a confiar en el Señor, a buscar su palabra, a buscar su guía, a buscar la dirección de Él, que venga de Él. Y dice en el capítulo 29 de Deuteronomio, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 29, dice en el verso 19, y dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Bueno, esta era la situación de Israel. Ellos ya sabían que no tenían que ir a Egipto. Sin embargo, dice que en su corazón ellos se bendecían. Dios le había dicho que era una mentira, que era hacer pacto con la muerte, pero en su corazón decían ellos, tendré paz. Y así es muchas veces nosotros. Andamos en contra de la voluntad de Dios, no estamos ajustados a su palabra, pero en nuestro corazón nos engañamos a nosotros mismos. Y dice, aunque ande en la dureza de mi corazón, dice, tendré paz, dice. Así hicieron así hizo este pueblo, Dios ya le había advertido, pero por eso ellos no querían volver a consultar a Jehová. Ellos no querían consultar. Dios le dijo, no vaya a Egipto, no recurra allí. Ellos buscaron una cubierta, una protección, pero Dios tenía esa cubierta. Y así también es el hombre. El hombre busca muchas cubiertas, busca muchos refugios fuera de la manera establecida de Dios. Pero bueno, hermano, realmente el hombre quiere andar en pos de su propia justicia. Quiere su propia justicia. El mundo hace de muchas formas y le va bien, aparentemente, las religiones, la política, y es mejor confiar en eso, aparentemente. Así es el hombre del mundo porque pertenece al mundo. Pero Israel no podía hacer así, porque Israel era un pueblo separado. Israel era una nación especial. Por eso vemos que Dios le dice, ustedes tienen que confiar, tienen que permanecer. Y para ello ellos tenían que ejercer fe, tenían que confiar en su Dios. Tenían que reconocer que sus caminos estaban torcidos. Pero eso ellos no quisieron hacer. Era más fácil seguir adelante así en la dureza de su corazón. Y dice el verso 2, dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Bueno, así vemos cómo hacía este pueblo, cada vez se apartaba más. Y dice el verso 1, dice añadiendo pecado a pecado. Y así es cuando nos apartamos de Dios. Ya la incredulidad es pecado. Pero esa incredulidad trae desobediencia. Y bueno, y ahí vamos añadiendo y cada vez nos alejamos más de la voluntad de Dios. Y dice que se apartan para descender a Egipto. Y dice el verso 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Bueno, ellos se estaban apartando, iban cada vez realmente más embajadores, estaban enviando a Egipto, y le enviaban allí, y bueno, ellos estaban confiados de que Egipto le iba a ayudar. Egipto no va a ayudar, pero no confiaron en Dios. Pero dice que al final esta confianza
en Faraón, dice el verso 3, se os cambiará en vergüenza. Se os cambiará en vergüenza. Su confianza en Egipto le iba a traer solamente vergüenza. Porque hermano, cuando Dios nos advierte algo, y cuando Dios dice que hagamos de cierta forma y en su manera, no podemos ir a hacer de otra forma, porque solamente vamos a salir avergonzados. Egipto no podía ayudarle, ya Dios le había dicho que Egipto no iba a poder, y Dios le compara a Egipto y le dice que iba a ser como una sombra. Dice poner su esperanza en la sombra de Egipto. Usted ve a veces cuando se refleja una sombra en una pared, parece grande y quizás es un dedo nomás. Quizás es un dedo. Es un espejismo que bueno, que a veces parece que a veces el hombre confunde la ayuda del hombre o de Egipto con una gran ayuda. Pero al final es una sombra. ¿En qué puede ayudar una sombra? No tiene capacidad de ayudar. Quizás es grande la sombra, pero no ayuda. Y así también, hermano, estamos aprendiendo nosotros. Ellos vemos que de a poquito se empezaron a embriagar, empezaron a dejar de andar con su Dios, dejaron de andar por fe, hasta que, bueno, llegaron a sacar totalmente su confianza de Dios. Y ese es el propósito del enemigo, en que el creyente ande por su fuerza, ande conforme a su pensamiento y ande como el mundo anda. El mundo que no tiene ni Dios ni esperanza. Así es el mundo. El mundo no tiene Dios ni esperanza. No hay Dios delante de sus ojos, dice la Biblia. Pero con el creyente no puede ser así. Por eso realmente, cuando nosotros pasamos y realmente tomamos de la mano del Señor la circunstancia, empezamos a aprender, muchas veces como bueno, por duras experiencias, empezamos a aprender. En el Salmo 108 dice en el verso 10, dice, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Bueno, así Israel confiaba en todas sus fuerzas militares y ellos empezaron a acumular caballos y armas. Y vamos a ver ahora en este capítulo. Pero dice que Dios le había desechado porque no se apoyaban en Dios. Ellos habían copiado la manera de todas las naciones. Y incluso en este momento que había un gran peligro nacional, porque venía este imperio asirio, venía conquistando. Bueno, hicieron como actuaron las demás naciones, empezaron a hacer convenios, hicieron convenio con la muerte. Pero dice, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Dios no salía. Y este ejército de Israel era victorioso, no por sus números, sino porque Dios salía a pelear la batalla por ellos. Dios era el que peleaba por ellos. Pero noten en el verso 12 dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Y este es un cántico que, bueno, hizo David. Y esto tiene una correspondencia también a los últimos tiempos, cuando Israel esté sitiada por los ejércitos invasores. Ellos van a pedir socorro contra el adversario. Hoy también, al igual que el Israel de antes, este Israel del tiempo de Isaías, bueno, Israel hoy de la misma manera se apoya. Ellos se apoyan en los convenios, quizá con Estados Unidos, con Inglaterra, Francia, con la Unión Europea. Y ellos saben allí que parece que están seguros. Pero en el momento que el anticristo se levante, toda esa ayuda va a ser como una sombra nomás. Va a ser como una sombra. Entonces van a poder clamar al Señor. Este salmo se va a cumplir allí. Y dice, danos socorro contra el adversario. Este adversario
es el anticristo mismo. Porque vana es la ayuda del hombre. Así van a decir. Es vacía, es como una sombra. Se van a dar cuenta que lo que Dios dijo es verdad. Y así también iba a ocurrir con el reino del sur. El reino del norte directamente iba a ser llevado cautivo. Pero más adelante vamos a ver que Dios iba a traer liberación al reino del sur. Porque en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Así fue, así fue. Solamente salió un ángel salió y mató a todo el ejército de Asiria. Así terminó realmente. Pero vemos que la nación del norte no pudo entender esto. Pero por lo menos por un tiempo la nación del sur, el reino del sur de Israel, mantuvo la victoria. Y vemos que Dios se mantiene fiel a su palabra, hermano. A pesar de que estos dos reinos eran incrédulos y ya estaban realmente llenos de costumbre de las demás naciones. ¿Cómo Dios cumple su palabra a favor de los suyos? Y siempre hay esperanza, hermano. Siempre hay, no hay una razón por la que nosotros podamos decir, bueno, a mí Dios en este momento no me va a escuchar. Siempre hay oportunidad de poder decir, bueno, estoy errando. Señor, ayúdame. En Deuteronomio capítulo 33 dice en el verso 27, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Esto era lo que Dios le había dicho a Israel. Él ya venció al enemigo. Y así también es con nosotros. Nosotros hemos gozado de la victoria que el Señor Jesús ganó en la cruz. Y todo enemigo, toda necesidad, hermano, todo el Señor nos entregó. Nos entregó para suplir y nos entregó un enemigo vencido y Él allí también sanó nuestras enfermedades. Solamente, dice ahora, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye, tome la victoria. Tome la victoria. Esa es nuestra parte, porque el Eterno es nuestro refugio. El Eterno es nuestro refugio. Y otra vez acá abajo dice los brazos eternos. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. Esto es lo que realmente ellos no pudieron ver. Bienaventurado, ellos eran 3 veces dichosos. Ellos eran bendecidos. Dios estaba con ellos y Dios peleaba por ellos. Dios era el que realmente le había dado la abundancia en tierra de grano y de vino, dice aquí. Y dice, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Dice, pueblo salvo por Jehová. Esto era lo que Dios había hecho. Dios se había comprometido en llevar a su pueblo por todo el camino. Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi hijo. Y Dios como un hijo le iba a llevar por todo el camino. Y aún a pesar de su dureza, Dios le iba a llevar. Pero este pueblo se olvidó de su padre, se olvidó de Dios. Por eso Dios le dice, ¿quién como tú? Dice, pueblo salvo por Jehová. Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Bueno, ese es el problema muchas veces con nosotros. No vivimos conforme a lo que somos, porque nos falta la fe. Estamos llenos de incredulidad, nos miramos así como nos vemos nomás. Pero si por un momento nos mirásemos como Dios nos ve, dice, pueblo salvo por Jehová. En Jehová estaba su salvación, en Jehová estaba su seguridad, en Jehová estaba su refugio. Pero muy pronto Israel se olvidó de Dios. Israel se olvidó de Dios. Y ahí se cumplió cuando Dios le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dice. Y bueno, a veces nos olvidamos. Viene una necesidad, viene alguna
alguna prueba y bueno, nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos porque urge la solución. ¿Y cómo hacemos? Hacemos como el mundo hace. Es más fácil. Así somos. Dice en Salmo 146, en el verso 3, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Bueno, este era Israel y estos somos nosotros. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestro ayudador. El Señor está con nosotros. Necesitamos acordarnos de estas cosas. Aún cuando estemos perdiendo el partido 8-0, no debemos olvidarnos, hermano, que el Señor está por nosotros. Aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Podemos levantarnos en fe. No importa cuál sea, hermano. No importa cuál sea la situación. No importa cuál sea el enemigo que haya que vencer. No olvide que nuestro ayudador es el Dios poderoso, el eterno Dios. Y dice, cuya esperanza, dice, está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Él guarda su palabra. Él prometió, hermano, y no hará. Él prometió y no hará. Por eso vemos que Israel estaba aquí perdiendo una oportunidad. Dios estaba allí. Dios estaba allí escuchando. Escuchaba todo lo que hablaba, pero nadie le preguntaba a él. Nadie le preguntaba a él. Y dice en el verso 4, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. Bueno, estas dos ciudades pertenecían a Egipto. Y note que Dios ya sabía que ellos habían enviado embajadores. Dios ya sabía que ellos no estaban confiando en Dios. Y dice otra vez el verso 5, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Bueno, así todo esto solamente les iba a traer vergüenza, porque ellos tenían al verdadero Dios. Cuando vino allí el general del ejército de Asiria a las puertas de Jerusalén, le dijo, ¿acaso Jehová no ha entregado esta ciudad en mi mano? ¿Acaso no es Jehová como los demás ídolos? ¿Acaso no sabemos que ustedes hicieron así? Que ustedes enviaron a pedir ayuda y se burlaban de Egipto también. Y así es cuando nosotros a veces no confiamos en Dios. Bueno, el enemigo es como que se burla y dice, ¿acaso ustedes no tienen al verdadero Dios que puede hacer? Así el enemigo se burla y a veces quedamos un poco avergonzados. Y ellos habían ido a Zoán y a Janes. Bueno, Zoán significa removimiento. Y nos habla de que en Egipto no hay nada estable. No hay un refugio seguro allí. Y en Janes, tampoco, porque Janes, vemos su significado, significa la gracia se ha huido. La gracia ha huido o se ha huido. Y nos habla, justamente la gracia es para aquel que tiene fe. Por fe alcanza la gracia. Y justamente el mundo no tiene fe. Entonces tampoco allí en Egipto no hay nadie que pueda alcanzar la gracia. Por eso vemos que el mundo se burla del creyente y de su vida de fe. Porque en la vida de fe, hermano, hay una verdadera seguridad. A veces parece, hermano, que nosotros miramos como mira el mundo y decimos, este está loco. Ayer mirábamos en el Evangelio de Juan cómo la hermana enseñaba. Decía, dice que en el momento obedecieron por fe al Señor.
no razonaron, no pensaron cómo iba a ser la cosa. Bueno, esa es la fe. Y la fe trae la gracia, trae la bendición. Dios se iba a hacer cargo, el Señor se iba a hacer cargo. Y aun cuando Él no iba a estar con ellos, Él iba a estar cuidándoles igual. Aun cuando el Señor iba a ser levantado, el Señor iba a seguir hasta el fin con ellos. Y cuando el creyente, especialmente, hermano, no puede vivir una vida de fe, llega a traer vergüenza al nombre del Señor. Llega a ser una vergüenza. Porque qué vergüenza que el pueblo de Dios no vaya a su Dios. Es una vergüenza que el pueblo de Dios no vaya a su Dios. Y a veces queremos ir, nos gusta mucho ir a los hombres y allí, bueno, muchas cosas perdemos, muchas cosas perdemos. Dice en el verso 6, profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, y sus tesoros sobre joroba de camello, a un pueblo que no le será de provecho. Y así iban estos embajadores, y Dios veía, ellos pensaban que Dios no veía. Así habíamos visto en el capítulo 29. Dice, hay de los que se esconden de Jehová, dice. Así dice en el verso 15. Ellos pensaban que todo esto Dios no veía. Y Dios ya veía que habían sacado mucha de la riqueza que había en la nación para llevar a Egipto. Y así es cuando nosotros no confiamos en Dios. Quizás cuánto dinero gastamos, cuánto tiempo, cuántas cosas, hermano, perdemos, cuánta oportunidad quizás de buscar del Señor. Hermano, y el hombre, y estamos enriqueciendo a un hombre que dice que nos va a ayudar. Y cómo Satanás opera, hermano, con la urgencia. Porque decimos, esto es urgente, necesitamos y buscamos dinero de donde no tenemos muchas veces. Necesitamos, hermano, sentirnos que el hombre nos dé una seguridad. Y por ahí el hombre dice, sí, bueno, ahora usted quédese tranquilo. Y damos todo el dinero, le ponemos nuestra esperanza. Y después resulta que sale con un martes 13. Bueno, hermano, así es cuando nosotros queremos confiar en el hombre. Porque nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. El Señor tiene nuestra circunstancia bajo su mano. Y esto es lo que no podía entender Israel. Y es triste ver, porque este pueblo tuvo que reconocer luego. Vamos a ver en Lamentaciones, capítulo 4, en el verso 17. Lamentaciones, capítulo 4, en el verso 17. Y dice en el verso 16 podemos leer, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. Así pensaban ellos, porque el enemigo había entrado. Y esto había ocurrido en Jerusalén. Jerusalén tardó un poco más en caer. Casi 100 años más tardó en caer. Sin embargo, cayó, porque si bien en un momento no cayó en la mano del imperio asirio, cayó en la mano del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Y dice, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Y dice el verso 17, note este verso, qué triste, hermano, qué triste esto. Dice, aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. Aquí está hablando de Egipto. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. En vez de ir al Señor primeramente, el Señor estaba ahí en esa reunión. Ellos con sacrificio cruzaron todo el desierto para llevar sus camellos cargados de riqueza, toda una odisea para tratar de llevarle a Egipto ahí esos tesoros que eran de ellos para pedir ayuda. Sin embargo, qué triste. Dice, en nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. ¿Se dieron cuenta? Ellos se dieron cuenta, pero tarde.
pero tarde. Pero hermano, nosotros tenemos al Señor. Ellos todos los tesoros de Jerusalén, hermano, llevaron a Egipto. Y así ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una alianza. Y volvemos a decir, a los ojos del mundo es correcto. El mundo actuaría así. ¿Y quién no haría así? Pero el problema es por qué Dios le dice así a Israel. Porque era su pueblo, porque había promesas. Y en su desesperación ellos hicieron así por la ayuda de Egipto. Pero Dios, ¿cómo predice Dios? Dice en el verso 6, vamos a volver a leer, profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Bueno, así por una tierra peligrosa, dice, llevan sobre el lomo de asno sus riquezas y sus tesoros sobre joroba de camellos. A un pueblo, note que Dios ya predice, a un pueblo que no le será provecho. No le será de provecho. Así Dios ya le había advertido, Dios le volvía a decir, Dios predijo esto. Todo esto sería dinero, tiempo, esfuerzo desperdiciado. Y así es, hermano, es muchas veces con nosotros. Cuando nosotros no invertimos, hermano, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra fe o nuestra confianza en lo que Dios realmente es, en la manera de Dios, bueno, nada va a ser provechoso. Nada va a ser provechoso. Por eso necesitamos ver bien en qué gastamos. En qué gastamos nuestra fuerza, en qué gastamos nuestro dinero. En qué, hermano, nos estamos refugiando. Porque, hermano, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Es fácil. Ellos no iban a poder cosechar lo que estaban segando, porque estaban sembrando en Egipto. Lo que ellos estaban sembrando no lo iban a poder segar, porque Egipto, dice, no les iba a aprovechar. Muchas veces invertimos, tomamos decisiones y por ahí no consultamos al Señor. No consultamos al Señor y después viene la pérdida. Y viene el reconocimiento también. La verdad que me apuré. La verdad que me apuré. Por eso Dios en todo vemos que le daba oportunidad. Y note el verso 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Y note lo que dice aquí. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. Note otra vez Dios. Dice, yo le di voces. Dios le gritaba, clamaba de lejos y quizá levantaba la mano. Pero ellos se alejaban de Jerusalén. Y cuando se iban con los camellos, Dios dice que le daba voces. Y se iba por el camino y cada vez se alejaban más con sus camellos, yendo a Egipto con sus embajadores. Y Dios le gritaba y le decía, no, dice, no, su fortaleza sería estarse aquí quieto, dice. Ellos tenían que quedarse quietos ahí en Jerusalén nada más. Su fortaleza estaba allí, porque Dios aún estaba allí. Y así siempre fue este pueblo, un pueblo que hizo todo al revés de lo que Dios le pidió. Y así también, hermanos, somos nosotros, porque tenemos la antigua naturaleza. Nuestra naturaleza humana está preparada para ser un hábil cazador como Esaú, pero no está preparada para confiar en el Señor. Esaú fue un hábil cazador y un poco Isaac estaba contento porque comía de lo que cazaba. Pero realmente, hermano, nosotros necesitamos aprender a andar con el Señor, a obedecer, a prestar atención a su palabra. Y hay un verso que nosotros siempre leemos. Podemos leer en Oseas capítulo 11, dice en el verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Sí, así fue. El Señor le llamó y Israel salió de Egipto. Estaba esclavo. Pero ya durante el tiempo del desierto, ya cuando empezó a crecer,
ya dejó de ser un poco muchacho y Israel ya era un poco más independiente. Y ahora dice en el verso 2 que hay un cambio, porque de grande se volvió desobediente. Se volvió desobediente a Dios. Y dice, cuanto más yo lo llamaba. Dios lo llamaba a hacer su voluntad, a tener comunión con Él. Yo lo llamaba, si lo llamaba mucho, dice, mucho se alejaba. Mucho se alejaba. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban. Si yo le llamaba un poquito nomás se alejaba, dice Dios. Y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían saumerios. Con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Y esto es lo que vemos en esta escritura, en esta porción. Este pueblo, ¿cuánto? Venimos viendo que Isaías venía clamando, le venía diciendo, ya desde cuánto. Pero vemos que Dios le seguía enseñando. Yo con todo eso le enseñaba a andar al mismo Efraín. Y aun cuando ya mandó a los emisarios, cuando mandó a sus embajadores a Egipto, Dios le daba voces todavía esperando por ahí. ¿Quién sabe que por ahí obedeceis? No sabemos. Ese es nuestro Dios. Yo le enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Este es nuestro precioso Padre. ¿Cuántas veces Él antes nos avisa? ¿Cuántas veces, hermano, tenemos su consejo y damos gracias a Dios por su palabra? Que podamos valorar la palabra de nuestro Señor. Él nos avisa y Él nos ama. Él quiere que nosotros le podamos escuchar. Que seamos hijos sabios, hijos obedientes. Pero qué triste, hermano, porque este pueblo no vio reposo en quedarse quieto allí. Dios le dijo, no actúe. No actúe. Quédese quieto en Jerusalén. Hay tiempo que Dios dice actúe, pero hay tiempo donde Dios dice no, hay que quedarse quieto. Y vemos que bárbaro, porque Dios parece que un poco ya veía que ya estaba cerca su final. Y dice en el verso 8, ve pues ahora. Dios ahora le habla al profeta. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Bueno, Dios le manda a escribir a su profeta. Dios le manda a escribir a su profeta. Y por eso tenemos, hermano, esta profecía en nuestras manos. Pero también esto nos muestra que aunque el hombre, hermano, no quiera oír u obedecer, vemos que Dios no va a cambiar su palabra. Su eterna palabra no va a cambiar. Aunque el hombre no quiere escuchar, Dios dice, bueno, vamos a escribir entonces. Vamos a escribir para que quede asentado todo esto. Para que quede asentado. Para que el hombre vea que mi palabra no va a cambiar. No va a cambiar porque mi consejo es perfecto, es eterno. Y ellos sí se van a dar cuenta. Yo sabía que ellos a lo último se iban a dar cuenta que estaban errados, así como vimos. Pero su palabra no. Y esto es para nosotros una confianza, hermano. Poder apoyarnos siempre. Necesitamos algún consejo, hermano. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y por más que a nosotros nos parezca que, bueno, el hermano hizo así, o la hermana hizo así, o aquel hizo así, o el mundo hace de esta manera. Hermano, si usted cree en la palabra, si nosotros tomamos la palabra, el Señor no nos va a avergonzar. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo vive así en independencia de Dios y sus deseos, sus maneras no provienen de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace su voluntad, permanece. Así como su palabra permanece, el que confía en su palabra también permanece. No va a haber, hermano,
pérdida en confiar en su palabra. En Isaías 40, en el verso 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así va a decir Israel un día. Esa palabra que tanto desecharon, ellos van a ver el valor de la palabra de Dios. ¿Cuánto valor? Sin embargo, vemos que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. A pesar de toda esa incredulidad, Dios aún le estaba dando oportunidad. En el Salmo 119, en el verso 89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así está la palabra de Dios, para siempre, dice David. Y dice que está en los cielos. Esta palabra no puede ser cambiada por un hombre. El hombre, si quiere decir algo, bueno, su dicho va a ser muy corto, porque va a ser acá en la tierra y la tierra va a pasar. Todo dicho, toda sabiduría del hombre va a tener su fin. Pero note que la palabra de Dios permanece en los cielos. Y de allí Él manda su palabra, porque está fuera del alcance de los hombres. No puede tocar, no puede cambiar. Por eso vemos que es importante poder confiar en la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo dice en el capítulo 24, Evangelio de Mateo capítulo 24, en el verso 35, le dijo Jesús a los discípulos: el cielo y la tierra pasarán, y así todas las palabras que el hombre ha escrito o el hombre dice van a pasar, pero mis palabras no pasarán, porque esta es la eterna palabra de Dios. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a escuchar una alabanza y luego damos por terminado el estudio de esta tarde. Esta noche vamos a estar escuchando juntos la carta a Filemón que va a dar nuestro hermano Gustavo Benítez. Así que, hermano, que el Señor le bendiga ricamente. Eran solo 3 cruces en el monte Calvario. Eran solo 3 cruces, pero en una estaba Él, con los brazos abiertos,